Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este tiempo de fe y familia. Así es, qué gusto volver a reencontrarnos. Este es nuestro tercer episodio y recordarles que este programa llega hacia todos, con énfasis a todas las familias, a ustedes de repente que son un matrimonio joven, ya maduro y que tienen familia en casa o aún por formarse. Básicamente lo que conversamos en este tiempo es poder darles algunas herramientas, experiencias nuestras también que hemos adquirido en este tiempo y que finalmente nos han conducido a poder llevar una familia sana. Así es. Y la verdad que el tema de hoy para nosotros es muy importante y te pedimos que te mantengas conectado, que no te pierdas ni un momento. El tema de hoy para nosotros es importante porque habla de el perdón en la familia. Te lo vuelvo a decir, el perdón en la familia, ¿no? Es necesario este tema para nosotros porque ustedes saben que en la familia, por ejemplo, siempre eh, pueden darse roces, pueden darse momentos a veces que uno no los quiere pasar. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nosotros somos diferentes. Algunos tenemos temperamentos distintos, ¿no? Algunos, por ejemplo, somos más ordenados en la casa, otros más desordenados y a la hora de la convivencia a veces esto produce roces, ¿no? El perdón, por ejemplo, es el símbolo de la unidad en la familia. Sí, y creo que cuando no sabemos perdonar, esto definitivamente nos distancia, ¿no? Justo lo mencionabas, Jesús, la convivencia no es sencilla, lo vimos en algún episodio anterior. Creo que el empezar a juntar dos realidades de las cuales venimos nos empieza por ahí a tener algunos roces, algunos cortocircuitos que se dan, ¿no? Que finalmente a veces hacen que la relación pueda en algún momento resquebrajarse. Y por pequeñas cosas, a veces son una mala respuesta, ¿no? Una mirada que de repente nos ofendió, ¿no? O alguna acción que nosotras de repente como mujeres somos tan observadoras y que muchas veces almacenamos también en nuestro corazón, ¿no? Y sin embargo, esto lo vamos tomando en lo muy profundo, lo vamos llenando, o cosas que también hemos vivido quizás anteriormente, Ujú. ¿no? Y las guardamos y esto se va acumulando en nosotros. Y finalmente lo tenemos y no llegamos a perdonar, ni a la persona que quizás nos dio alguna ofensa, sea nuestro esposo o a veces familia que también ha convivido con nosotros. Y esto queda aquí, ¿no? Y muchas veces hasta no somos conscientes de que lo tenemos y no hemos llegado al siguiente paso de perdonar. Pero lo que hoy día queremos desarrollar es justamente eso, es poder entender qué es el perdón, qué implica de repente tener no algunas cosas que quedan en nosotros que finalmente no han sido resueltas, a qué nos puede llevar, ¿no? Y cómo podemos también vencer Ujú. esta parte. Eh, Le cuenta, por ejemplo, la historia que, por ejemplo, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces siete. Quiere decir que el perdón no tiene límite, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Alguna vez alguien escribió que cuando nosotros no, o perdón, cuando nosotros, por ejemplo, actuamos con violencia, actuamos como animales irracionales. Cuando nosotros juzgamos, actuamos como los hombres. Pero cuando nosotros perdonamos, nos parecemos más a Dios, nos parecemos más a Cristo, ¿no? Y si ustedes recuerdan, Cristo siempre nos llamó a perdonar. Si tú ves incluso las películas de Semana Santa, cuando Jesús está crucificado, una de las palabras que Jesús dice y que de verdad simboliza mucho lo que Él fue es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar que Él estaba en ese momento, en un momento de dolor, en un momento difícil, Jesús siempre estaba decidido a perdonar, porque el perdón, como lo dijimos hace un momento, es el símbolo de la unidad. Y si el perdón es el símbolo de la unidad, ¿qué es lo contrario? La división. La división. Entonces, cuando en una familia no estamos dispuestos a perdonar, esa familia generalmente es una familia dividida, que no experimenta el amor, que no experimenta la armonía. Y creo que la voluntad de Dios para con nosotros como familia es que nosotros experimentemos la unidad, el amor, la armonía, porque a quien tienes más cerca siempre va a ser a tu familia. Los que siempre te van a ayudar son tu familia y es necesario que estemos bien, ¿no? Así es.
Y mencionabas algo importante, ¿no? Que de hecho, si el perdón es ese símbolo de la unidad, lo contrario finalmente es la división, ¿no? Es ese alejamiento que podemos tener. Y para perdonar es importante poder pensar y poder reconocer cuáles son aquellas heridas que hay también en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué nos ha llevado finalmente a eso, a poder quizás tener esta división, ¿no? Y quizás, ¿cómo podemos entender cómo se producen esas heridas, ¿no? ¿Cómo llegan finalmente a nosotros que en algún momento saltan y desbordan si nosotros no hemos reconocido qué clases de heridas son, ¿no? Ujú. Y creo que algunas de esas heridas muchas veces comienzan desde muy temprana edad, si hemos vivido en algún hogar que quizás no ha sido un hogar con armonía, algo que también comentábamos en un episodio anterior, a través de palabras que han marcado nuestra vida, palabras como ofensas, humillaciones Así o es. experiencias que hemos tenido con nuestros propios padres, ¿no? Quizás esa falta de amor, esa falta de elogios, de palabras que no hayamos recibido. Crecer en medio del miedo, crecer en un hogar disfuncional, por ejemplo, tiene que ver cuando no crecemos acompañados del amor de mamá, o cuando hemos experimentado el abandono del padre, o cuando nos han disciplinado no de manera correcta. Hay un verso de la Biblia que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y esto se produce cuando de repente el padre ejerce una disciplina muy severa. Y eso, en vez de alentar al hijo, lo desanima, lo desalienta. O cuando de repente hemos actuado en nuestro enojo y nos hemos ofendido, hemos herido a nuestro ser querido. Muchas veces eso se produce en el hogar. Esas heridas se causan en la esposa o viceversa, o en el esposo o en nuestros hijos. Y decimos palabras que en realidad a veces son más duras que un golpe, que a veces en el corazón de la persona que lo recibió causan esas heridas, lo quebranta, lo resquebraja, ¿no? Sí. Esas discusiones, ¿no? Que finalmente a veces empiezan con algo tan sencillo, ¿no? En la pareja a veces se da esas cosas, si dejaste de repente la tapa del inodoro abierta, ¿por qué la Ujú. dejaste? ¿Por qué dejaste la toalla? De esas pequeñas cosas a veces empiezan a beber un poco más y hacerse más grandes y quizás una respuesta que el esposo lanzó ya la pusimos en nuestro corazón, ¿no? Y se originó una discusión y nos fuimos a dormir molestos, distanciados. Al día siguiente nos levantamos y otra vez nos encontramos, tomamos el desayuno y eso quedó, ¿no? Y finalmente de repente se presenta algún otro momento y traemos a relucir muchas veces la misma situación que hemos guardado. Y Y creo que es ahí importante nosotros podamos reconocer aquello y no hacer que esto pase más días, ¿no? Es decir, como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que ante cualquier discusión, molestia, mal altercado, podamos, ¿no? Llevarlo a poder solucionar. claro, es que esto es como una bola de nieve. A veces primero comienza con una ofensa. Y si la ofensa no fue solucionada en el momento a través del perdón, entonces esa ofensa se convierte en un resentimiento Sí. y ese resentimiento se convierte en una amargura. Entonces es necesario, y aquí va una de las herramientas que te queremos dar en este tiempo, ¿no? Que si ocurre alguna diferencia en el hogar, si cometiste un error contra tu ser querido, contra tu prójimo, nuestro consejo es busca solucionarlo de inmediato. Cuando mi esposa mencionó este verso que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que trates de resolver el problema en el día, en el momento. No te vayas a la cama sin haber resuelto el problema, ¿no? Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos saber que, que en realidad somos personas que sí perdonamos, ¿no? Que no guardamos rencor, que no tenemos heridas en el alma? Porque de repente los que nos están escuchando del otro lado dicen, bueno, ese tema no es para mí, porque yo tranquilo, yo vivo bien, y a la final, si alguien me hace daño, simplemente vivo con cierta indiferencia, ¿no? A la final es yo de mi lado, él de su lado, y cada uno en su lado, y esto es normal. Pero sabes que una de las cosas más tristes y difíciles es la indiferencia, ¿no? Por ejemplo, pueden vivir en la misma casa y no han experimentado el perdón, sino por el contrario, cada uno decidió vivir con su razón, y a raíz de eso pueden vivir en la misma casa, pero es como si no vivieran.
a veces ni se saludan, a veces lleva a la gente meses, años resentidos con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, porque te dijo algo que te hirió y tú dijiste, he decidido no perdonarlo más. Y tú crees que estás viviendo bien, tú crees que eso es normal, ¿no? Dices, yo vivo mi vida, él por su lado y todo tranquilo, pero en realidad no estás viviendo bien porque no eres libre, no te sientes a gusto, ni en tu casa, ni al lugar que compartes con esta persona. Sí, y qué importante creo que también que haya que reconocer que este enojo, aquellas cosas que guardamos, nos deforma, ¿no? Deforma nuestra vida, lo que somos y deforma también nuestras familias, ¿no? Si ustedes son ya una familia y hay algo que ustedes todavía no han traído y están guardando, aunque no crean, esto también es evidenciado por nuestros hijos, ¿no? O por nuestros padres o por las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Que Ujú. finalmente este enojo, esta falta de perdón se refleja también en nuestro día a día, ¿no? Que finalmente vivimos con los demás, pero esto quizás no lo pueden percibir los demás, pero nosotros sabemos que ya está deformando nuestra familia, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy triste, ¿no? Porque Ujú. finalmente quizás no son nuestros hijos los culpables de las cosas que hemos vivido, ¿no? Ellos han venido hacia nosotros para acogerse a un hogar, pero nosotros de repente con lo que venimos cargando, estamos deformando también sin querer a nuestra familia. Los hijos en nosotros no solo tienen que encontrar ejemplos, sino tienen que encontrar fortalezas. Tienen que encontrar en nosotros alguien que los va a escuchar, que no los va a juzgar, que está dispuesto siempre a comenzar de nuevo. En las familias hay falta de perdón, pero también puede ser el inicio de una restauración. Yo sé que de repente no te acuerdas de esto, tú sabes que yo tengo buena memoria, Sí. pero hace unos años a nosotros nos tocaba trabajar con los jóvenes. En ese tiempo solo éramos guías, ¿no? Los que dirigían el grupo de la célula. Y me acuerdo que nos tocó hablar del perdón y buscamos materiales y encontramos una dinámica muy buena. Si te acuerdas, forramos unos ladrillos, ¿no? Forramos como 14 ladrillos con papel de regalo, ¿no? Y ese día íbamos a hablar del perdón. Y cuando hicimos eso fue a cada joven que entraba le damos un ladrillo y le decíamos, tienes que tener este ladrillo durante toda la reunión que aproximadamente duraba hora, hora y media, ¿no? Donde hacíamos dinámica, jugábamos, hablábamos de la palabra. Era un tiempo muy, muy chévere, todos se abrían, conversaban. Y entonces la pauta que le habíamos dado era, agarras el ladrillo y te lo pones en la pierna derecha. Y cuando el ladrillo te moleste, pues te lo pones en la otra pierna y así puedes de alguna manera descansar, ¿no? Pero lo forramos de tal manera que el ladrillo no les manchaba la ropa, ¿no? Porque imagínate, llegar a un lugar donde te van a hacer manchar la ropa. Y me acuerdo que hicimos eso, entonces desarrollamos la reunión normal, ¿te acuerdas? ¿Y cómo estaba la gente? ¿Te acuerdas? Incómoda. Sí, estaba totalmente incómoda durante todo el tiempo. Si teníamos que ir a hacer una dinámica o hacer alguna parte del programa, tenían que cargar ese ladrillo, ¿no? Y algunos decían, ¿hasta qué hora lo tengo que cargar? ¿No? Algunos se ensuciaban las manos, otros ya estaban ya aburridos con Sí. tenerlo, ¿no? Pero sintieron finalmente lo que significaba llevar ese peso. Exacto, era un peso, no experimentaban la libertad, no experimentaban la comodidad, ¿no? De alguna manera se sentían estorbados con algo. Ujú. Y nosotros me acuerdo que en la conclusión les hablamos ya de cuál era la enseñanza que traía el cargar este ladrillo. Y eso es cuando tú no perdonas, te sientes así fastidiado, te sientes enojado, te sientes incómodo, no experimentas la libertad, no puedes mirar al otro de la misma manera que lo mirabas antes que suceda el problema porque no decidiste perdonar. Y a veces eso no se ve porque eso está en tu interior. La amargura que a veces tú puedas sentir contra alguien, el enojo, el deseo de venganza no se ve porque a veces muchos lo sabemos disimular. Y por eso es necesario que nosotros, para saber si es que tenemos que llegar a este proceso del perdón, que comencemos a evaluarnos, ¿no? Y creo que aquí tenemos 4 características. Sí, sí, importante quizás que podamos en este tiempo meditar, ¿no? Meditar algunas cosas de las cuales hemos enfrentado, quizás en nuestro pasado, de dónde venimos, ¿no? Y hay algunas características de aquellas personas que aún no han perdonado. Por ejemplo, una de ellas es hablar del pasado, ¿no? Creo que muchas veces cuando venimos cargando aquellas heridas, lo que hemos hablado, ¿no? Desde tiempo atrás, estamos recordando a aquella persona que nos hizo daño, ¿no? En nuestra cabeza está, de repente esto me pasa porque
sucedió ese evento con alguien y él hizo esto conmigo y estamos totalmente hablando del pasado, ¿no? O no, de repente no voy a ser libre, no voy a perdonar porque esa persona y estamos siempre trayendo al presente lo que hemos vivido O anteriormente. sea, entonces, la primera característica sería que cuando tú no has decidido perdonar, ¿no? Una de las características es que hablas de tu pasado, hablas del daño que te hicieron. También reflejas una herida en el alma, ¿no? Un rencor que guardan contra alguien. La segunda sería que vives como esclavo de la persona que no has perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué como esclavo? Porque de repente tú vives con ese resentimiento, con ese odio, con ese enojo y cargas ese peso como lo que hablábamos de cargar el ladrillo, pero la otra persona ya te perdonó, la otra persona, por ejemplo, ya no te considera un problema y sin embargo para ti en tu corazón, como tú no has decidido perdonar, esa persona sigue siendo un problema y por tanto es como si fueras esclavo, esclavo de tus heridas, esclavo de tu resentimiento, esclavo de tu dolor, ¿no? Esa sería la segunda. La tercera, Y la tercera es cuando alimentamos esos sentimientos negativos también, ¿no? Cuando llegamos a ese momento en el que decimos, no, a esa persona yo no la voy a perdonar, ¿no? Y estamos pensando quizás hasta en ese punto de vengarnos, ¿no? Vengarnos por aquello que nos han podido hacer, ¿no? Y almacenamos también la amargura, ¿no? Creo que siempre a veces vivimos en esa situación, ¿no? Pudiendo estar amargados, porque el perdón es así, la falta del perdón es así, ¿no? Creo que nos envuelve un poco a ese mal humor que podemos sentir, ¿no? Recuerdo claramente alguna vez que una niña contaba y decía que, ¿por qué mi mamá me odia tanto? ¿No? Si todo el tiempo me está gritando, todo el tiempo siempre me está diciendo de mala manera las cosas, ¿no? Y a veces es simplemente, no era porque la niña, o sea, trataban de entender un poco la niña era alguien que definitivamente llevaba una vida bien, en el colegio le iba bien, pero no era ella, sino era la mamá, ¿no? ujú, La mamá que había llevado definitivamente una vida difícil, dura, pero que también almacenaba esa falta de perdón, ¿no? Y creo que esto la llevaba a finalmente comportarse de esa manera, ¿no? Con amargura y poder, imagínate, trascendía hasta el punto de que esa pequeña se sentía mal, ¿no? Porque pensaba que quizás la mamá iba en contra de ella, pero no era ella no era la culpable, sino eran las personas que quizás esa mamá no perdonó, ¿no? Y creo que es así también, cuando empezamos a almacenar algunas cosas en nuestro corazón, que finalmente esta amargura a veces se convierte en algo más profundo que aholla nuestro corazón, ¿no? ujú. Y que nos distancia, ¿no? De, como decíamos al inicio, de nuestra propia familia, de las personas a quienes amamos sin querer. Puedo decirle yo a mi hija, te amo, te quiero, ¿no? Pero en el fondo de repente vuelvo en sí y empiezo a pensar en aquella persona que me hizo daño, en la que todavía no me llama, en la que mira cómo me trata, ¿no? Y tendemos a vivir en esas situaciones. Claro, es que, y aquí hablamos de la cuarta característica, cuando tú no perdonas, te roba la capacidad de amar. ¿Sabes por qué? Porque estás herido, porque en tu corazón sigues experimentando el dolor y como no eres libre, no puedes dar amor, das un amor limitado, limitado, y eso es notorio. Qué bueno es poder perdonar, qué bueno es poder volver a comenzar porque esto se nota, se refleja en un amor puro. De repente sufriste una decepción, te fallaron, te decepcionaron, ¿no? Porque no era lo que tú pensabas. Y tú vives resentido, vives con amargura, vives con enojo y por ende levantas un escudo y entonces ese escudo a ti no te permite amar libremente. Por eso es que nosotros estamos invitándote a través de este programa a que puedas experimentar el perdón, perdonando a otros, ¿no? Para que seas libre. Ahora, dentro de estas heridas, ¿qué es lo que puede causar las heridas en nuestro corazón? Por ejemplo, causa la baja estima, ¿no? Baja autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te dijeron caló tanto en tu corazón que te lo terminas creyendo. Y a veces, ¿cómo combatimos esa baja autoestima? Yendo al que te creó,
No te confíes en las palabras que alguien te pueda decir, en lo que un hombre o una mujer te puedan decir. Yo te animo a que confíes en lo que Dios te dice. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable. Yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso lo dice el Señor en su palabra, en Isaías, ¿no? Y entonces, ¿quién te lo está diciendo? El que te creó, el que te formó. Esa es la palabra que tú tienes que creer. Y también creer en el consejo y la enseñanza de Jesús, que nos llamó a perdonar, ¿no? A perdonar de verdad para experimentar la libertad. Así es, y dice Mateo también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Él es un Dios perdonador. Ujú. Hacia Él debemos venir, hacia Él debemos recurrir. Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos para poder extendernos y poder también perdonar, darnos de su amor, como Él lo hizo, ¿no? Para que nosotros también abramos nuestro corazón y liberemos aquella carga que venimos trayendo. A veces pienso mucho en nuestras hijas también. Nosotros tenemos dos pequeñas y ya van creciendo, ¿no? Ya hay otra forma de pensar y a veces también nosotras como madres aún creemos que están pequeñitas, ¿no? Que tienen que ir con nosotras a nuestro lado o que van a seguir de repente lo que nosotros pensamos. Quizás cuando los hijos crecen, ya la situación se torna distinta. Muchas veces son ellos con sus decisiones, con lo que ya van a empezar a vivir. Y nosotros, como decimos, y lo vamos a repetir mucho, nosotros vamos a modelar para ellos siempre, ¿no? Cuando estamos en casa, ellos van a observar simplemente nuestra vida para saber cómo de repente ellos también se van a conducir. Y para eso nosotros como padres necesitamos experimentar la libertad. Debemos traer delante de Dios aquellas cosas que han calado en nuestro corazón para poder realmente ser libres. Philip Graham escribió, de hecho, dice, nuestra capacidad de perdonar es una de las señales más claras que hemos sido perdonados. Quiere decir que si tú eres verdaderamente perdonado, entonces también verdaderamente perdonarás al que te ofendió. Ahora, de repente tú dirás, escuchando del otro lado, claro, para ustedes es muy fácil hablar del perdón porque a ti no te hicieron lo que a mí me hicieron, ¿no? Y a veces los temas más álgidos, más difíciles de perdonar, son cuando uno experimenta, por ejemplo, el abandono de un padre, la falta de amor de una madre, cuando sufriste de repente una infidelidad de parte de tu pareja, ¿no? Cuando te dijeron cosas demasiado duras, a tal punto que hasta hoy, desde tu niñez, no te olvidas. Y de repente tú vas a decir, ustedes pueden hablar del perdón porque no han experimentado esto que yo experimenté. No sé en cuál de las experiencias te encuentres, pero lo que sí te quiero decir es que para que tú puedas perdonar, primero tú tienes que experimentar el perdón, ¿no? ¿Y cómo tú experimentas el perdón? Cuando te acercas a Dios, porque es bien fácil de ver los errores en los demás y en las personas que nos hicieron daño, pero a veces también tenemos que ponernos delante de Dios para ver que también nosotros hemos cometido errores y a veces a causa del daño que nos hicieron también nosotros hacemos daño a otras personas, causamos dolor en otras personas, decimos cosas que no queremos decir a raíz de que vivimos o tenemos una raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces es necesario el poder acercarnos a Dios. Sí, y siempre tengo en mente esta imagen de ese árbol que echa raíces, ¿no? Que muchas veces cuando de repente vemos un árbol que está profundo, bien, con muchas raíces, bien, bien sostenido, es como de repente también es el perdón, ¿no? Cuando nosotros sabemos que experimentamos algo, así sea una amargura, un enojo, decíamos al inicio, necesitamos ir, poder decir, hablar, conversar para poder solucionar, ¿no? Una raíz pequeña todavía es fácil poder arrancar, pero cuando las raíces ya están profundas, cuesta mucho más, ¿no? Y el fruto que muchas veces puede traer ese árbol ya no es un fruto agradable, ¿no? Y eso es algo de lo que mencionabas, ¿no? Que muchas veces quizás nosotros seguimos almacenando aquellas cosas que finalmente no estamos dando un buen fruto de repente en casa, con los demás, ¿no?
Y vivimos esta amargura que finalmente impacta en los demás, ¿no? Hasta cuando estamos en el trabajo, ¿no? Decir, oye, ¿qué te pasa de repente, no? Ujú. Pero vivimos amargados, vivimos ensimismados, simplemente como que no queremos saber de los demás, ¿no? Porque hay algo que venimos arrastrando y venimos cargando. Así es. Pero tenemos que recordar que hay una solución, ¿no? Que creo que nosotros tenemos algo importante que Dios nos ha dejado para poder aprender a perdonar. Ujú. Creo que nosotros debemos de tomar esa decisión primero acercándonos a Dios, Ujú. diciéndole, Señor, perdóname por mis pecados. Hay un verso que dice, y lo hemos creo mencionado en el capítulo anterior, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros decidimos perdonar, abrimos una puerta a la libertad, a ser libres. Y eso es lo que Dios quiere, es que tú experimentes la libertad, la paz interior, que haya una sanidad interior en tu vida. De repente a ti te hicieron daño. Pues déjame decirte que Jesús conoce el daño que te hicieron y Él también experimentó la injusticia, Él experimentó el daño. Sin embargo, Él decidió perdonar y nos anima a nosotros a que perdonemos porque Él quiere que nosotros seamos libres, que vivamos en la libertad del amor, que tengamos capacidad de amor, de amar y decirle a nuestros hijos, ustedes tienen que amar, pero eso primero lo tienen que ver reflejado en nosotros, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, vivir experiencias duras en mi niñez. Me tocó ver a veces, alguna vez creo que lo comenté también en lo anterior, a mi papá ser injusto con mi mamá. Y esto en algún momento causó resentimiento en mi corazón contra él. Sin embargo, cuando yo llegué a los caminos de Dios, me acerqué a Él, Dios también me hizo ver que yo también había cometido errores y que necesitaba también ser perdonado. Entonces me acerqué a Él y le pedí perdón. Y en Jesús yo no encontré a alguien que me juzgaba por mis errores, sino encontré a alguien que había decidido perdonarme. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Él nos perdona y nos limpia de toda falta, de todo pecado. Y Jesús me limpió por completo de todo pecado. Y por eso yo después pude perdonar a mi padre y pude verlo con amor. Lo honré hasta los últimos días de su vida, amándolo de verdad. Eh, Él llegó un tiempo a estar, tú lo sabes, en una enfermedad difícil. Mi papá llegó a estar hasta en cuidados intensivos. Y en toda esa etapa el Señor me permitió a mí honrarlo, poniéndole incluso una enfermera particular, me dio los medios para poder pagarlo, orando por él, mostrándole el amor, lo abrazaba, le daba un beso en su frente y le decía que lo amaba mucho. Todo eso lo pude hacer cuando yo había experimentado el perdón, porque yo decía, si el Señor me ha perdonado a mí todas mis faltas, ¿quién soy yo para juzgar a los demás y no perdonar? Dios quiere que nosotros perdonemos. Y a veces no nos sentimos en esa capacidad, como lo dije, hay casos, ¿no?, donde hemos experimentado aún mayor dolor. Pero ¿sabes qué? Si tú pones tu vida en las manos de Dios, Él te va a ayudar a perdonar. Así es, creo que solamente es en sus manos donde vamos a poder experimentar la paz, ¿no? Y quizás tú te preguntes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Como decía mi esposo, es difícil, no lo voy a lograr, es difícil perdonar lo que me hicieron. Nosotros te podemos decir que es posible siempre y cuando también tú decidas entregar primero todo delante de Dios. Estamos seguros y convencidos que realmente si recibimos en primer lugar ese perdón, vamos a ser transformados, ¿no? Y por ende también vamos a poder empezar a transformar también nuestra vida diaria, nuestra situación, nuestros hijos, nuestra familia, van a empezar a ver en nosotros un cambio, ¿no? Ujú. Y van a sentir un poco ese calor nuevamente de hogar. Y creo que hay pasos que tomar, ¿no? Mm. Yendo a casos así específicos, es, por ejemplo, hijos que aún no han perdonado a sus padres. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, te irá bien en la vida. Ese verso de la Biblia no es condicional, no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Si son malos, no los honres, no dice eso. Dice que siempre los tienes que honrar. Pastor, pero ¿sabe qué? Lo que esta persona me hizo, aún siendo mi padre o mi madre, es muy doloroso. Es ahí donde tú tienes que ponerte en las manos de Dios y acercarte a tu papá y a tu mamá después de haber experimentado ese acercamiento a Dios y decirle, mamá, te perdono porque Dios me perdonó, Sí. ¿no? Ujú. Eh, lo otro,
padres que también tienen que perdonar a sus hijos, ¿no? De repente el hijo fue y creció de una manera rebelde, ya sea porque de repente tú no estuviste cerca de tu hijo, sino que tu hijo fue criado por la computadora, por el celular, y adoptó nuevas enseñanzas y no lo que tú le diste, entonces de repente tu hijo se equivocó en el camino, pero también tienes que decidir perdonarlo, acercarte a él y decirle, mira, esto es lo que pasó, vamos a conversar, hijo, vamos a solucionar el problema, con la ayuda de Dios lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, lo primero que hemos recordado es que debemos decidir perdonar. Es una decisión. Perdonar es una decisión que finalmente va a traer un buen camino, un nuevo fruto, ¿no? Para poder realmente sentirnos libres. Y lo otro es perdonar, que es confesar ese pecado que también nos dañó, ¿no? Que ha estado de repente conviviendo en nosotros por largo tiempo, ¿no? Y poder traerlo y pedir de repente el consejo también de alguien. Si tú te sientes solo, sola, también busca ver, el apoyo de alguien, algún guía, algún consejero que también va a poder ayudarte en ese proceso. Busca aquella persona que te hirió, ¿no? Busca ese momento en el que tú puedas también manifestar que es aquello que quizás has tenido o aquello que te ha dañado, ¿no? Para que puedan solucionar. Por eso siempre los vamos a animar a que ante cualquier situación pequeña no dejen que esto realmente pase en días, sino puedan solucionarlo inmediatamente. Y también puede ser que estés del otro lado. ¿Cómo es estar del otro lado? De repente todo esto que hemos hablado a ti te lleva a ver que tú eres de las personas que dañó a otra persona y que también tienes que pedir perdón. No solo perdonar a los que te hicieron daño, sino que como consecuencia de esta amargura, tú también hiciste daño a otras personas. Para que experimentes también la libertad, tú también tienes que pedir perdón. No solo perdonar, sino también pedir perdón. Y eso es lo que a Dios le agrada, cuando nosotros le obedecemos. Y créeme que va a traer paz a tu hogar, va a traer unidad y sobre todo va a traer sanidad a tu alma. Muchas heridas van a ser sanadas. A veces es muy difícil. Yo conozco de gente que perdonó a de repente personas que le hicieron daño. Hablaba con un amigo que, por ejemplo, él perdonó una infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pusieron sus vidas. Él primero puso su vida en las manos de Dios. Y después como matrimonio, los dos pusieron su matrimonio en las manos de Dios. Y hoy son muy felices, tienen hijos y son un matrimonio ejemplo. De repente ese tema es muy álgido, tú vas a decir, no estoy de acuerdo con eso porque después la herida no se sana. Créeme que cuando tú experimentas el amor de Dios, todo es posible. Y si para ti ahorita es difícil, búscanos, llámanos. Búscanos ahí, escribe a la página, escribe a Televida y nosotros te vamos a poder ayudar. Si necesitas ayuda, necesitas de consejería, te podemos ayudar. Porque lo que deseamos, lo que anhelamos es que tú experimentes esta libertad y este gozo. Y así vas a poder formar una buena familia, ¿no? Pero acuérdate, nuestro programa es fe y familia. Primero fe, que representa a Dios, para nosotros formar una buena familia. Y si Dios está en medio de tu familia, tienes que experimentar el perdón, el perdonar y el ser perdonado. Así es. Y creo que importante también saber que la vida de un matrimonio no es sencilla. El convivir es algo que realmente todos los días hay que poder enfrentar, hay que poder aprender, ¿no? Y ahí dice este versículo en Colosenses, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Decíamos al inicio, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? No tiene límites, ¿no? Y en el matrimonio es así, y en la familia es así. A veces nos toca como padres también acercarnos a nuestros hijos y pedir perdón. Y si hacemos eso, creo que también vamos a ser un buen ejemplo para ellos, ¿no? Si nos equivocamos y a veces tenemos que decir nosotros mismos como padres, perdón, hijo, no estuvo bien lo que te dije, no estuvo bien la forma como te hablé, como te dije, perdóname. Ellos también van a aprender desde pequeños que también cuando algo pase y de repente hagan, van a acercarse y pedir perdón. Claro. Nosotros les hablamos a ustedes en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, sobre la comunicación en la familia, sobre cuál es tu primer ministerio. Pues tiene que ver también con el perdón. Porque si para ti tu familia es importante, si para ti
la comunicación es importante, pues es importante que también exista la armonía para que haya una buena comunicación. Y como decía mi esposa, si cometes un error, pide perdón, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Si tú te humillas, no quiere decir que vas a ser menos, al contrario, vas a ser más, porque estás mostrando carácter, y el carácter no se refleja cuando tú gritas, el carácter se refleja cuando nos parecemos más a Dios. Si yo cometo un error con mi esposa, yo le digo, mi amor, perdóname, porque no quiero que pase más tiempo que estemos distanciados, peleados. La vida es corta, la vida nadie la tiene comprada. No, si tengo un problema con mi hijo, me equivoco con mi hijo, lo discipliné injustamente, querido hijo, perdóname, yo me equivoqué y decido ahora pedirte perdón porque quiero estar bien contigo. No sabes la gran enseñanza que vas a causar en tu hijo, ¿no? Eso es algo maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, como les comentamos, dos niñas, una de 9 y una de 8, y a veces de repente por ahí en el vivir, en el diario vivir, hemos cometido el error de a veces llamarle la atención injustamente por algo que nos pareció? Pues yo le he llamado, y tú eres testigo de eso, y le he dicho, mi amor, perdóname, creo que aquí no me di cuenta que tú habías actuado de otra manera. Y le he abrazado y mi hija se ha sentido muy amada, porque nosotros hemos experimentado la libertad y por eso podemos perdonar. Así es. Así que decide perdonar porque creo que tomemos el mismo ejemplo. ¿Quién lo hizo por nosotros? Hubo alguien que nos perdonó, que dio su vida por nosotros, ¿no? Y nos perdonó. De la misma manera, con ese gran ejemplo, tú también puedes perdonar. No es fácil, lo volvemos a repetir, no es sencillo, no es fácil, pero es posible poder hacerlo. Esta convivencia, formemos una buena familia, ¿no? Donde asentemos bases, donde el perdón muchas veces realmente sea nuestra base también para seguir adelante y formar una buena familia, una familia de armonía, donde podamos integrarnos y no sea una división, sino al contrario, busquemos que esta unión. A veces, ¿sabes qué? La tradición te dice que el perdón lo debes ejercer en Navidad, porque refleja que llegó el niño Dios. Pero ¿sabes qué? El niño de Dios llegó hace más de 2000 años y llegó para vivir en tu corazón y en mi corazón. Ojo, no quedó en una cruz. Ahí le dice que resucitó al tercer día y vino para reinar en los corazones de las familias. Acerquémonos a Dios y experimentemos el perdón y vamos a experimentar la felicidad y la alegría, ¿cierto? Porque que el que perdona es libre y experimenta la alegría y lo refleja en su rostro, lo refleja en su familia, lo refleja en su vida. A pesar de cualquier problema que pueda haber, cuando tú experimentas el perdón y la libertad, tú vas a reflejar paz y eso no se compra con nada. Eso no se compra con ninguna riqueza. Eso solo te lo da Dios cuando eres obediente a Él. Animarte a continuar, a seguir, a buscar a Dios, ¿no? A veces, muchas veces en medio de nuestros quehaceres, como siempre lo repito, porque esa es la vida que vivimos a veces nosotras como madres, es un gran esfuerzo el que vienen realizando día a día y estoy segura que Dios ve siempre los detalles de todo lo que tú haces, ¿no? Busca a Dios. Busca, acércate a Él para que puedas encontrar en Él la dirección, ¿no? Y si también nuevamente hay algo que aún guardamos en nuestro corazón, te sigo invitando para que puedas pedirle a Dios que examine tu corazón y lo traigas delante de Él, ¿no? Seas una mujer que realmente pueda traer fruto a su familia, ¿no? Y puedas bendecir también a aquellos que quizás te han dañado, porque solamente eso se logra si realmente Cristo transforma tu vida. Ahora sí, ya nos tenemos que ir, y gustosos de haberlos acompañado. ¿Tú nos Así es. puedes decir cuáles son las redes a las que Estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, estamos en el YouTube. Ya saben, somos Televida, donde la fe cobra vida. Y este es tu programa Fe y Familia. Ya sabes, déjanos preguntas que tengas ahí, por favor, y gustosos te responderemos. Y si necesitas ayuda, te lo hemos dicho bien en serio, búscanos. Y de hecho que gustosos de ayudarte porque muchas veces, a veces no se sale solo de estos problemas. Hay problemas muy duros, muy difíciles. De repente te tocó experimentar la violencia y eso no se sale de la noche a la mañana. Estamos para ayudarte, ¿sí? Te mandamos un fuerte abrazo. De verdad, deseamos que este programa haya servido y te haya dado herramientas para tu vida. Dios te bendiga. nos vemos en el próximo episodio. Chau.